Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar esta tarde, esta noche, para meditar en la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos, Señor, con mi familia, Señor, aquí en el lugar de Pasadena, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, poder, Señor, grabar este video y subirlo, Señor, en la plataforma de YouTube. Vamos a continuar, Señor, con el capítulo 24, del verso 45 hasta el capítulo 25, verso 46. Te damos a ti la honra y la gloria y te pedimos la alianza del Espíritu Santo. Te ponemos en tus manos, Señor, a toda la gente que se encuentra en los hospitales, Dios. Gracias por todos nuestros doctores, Señor, que han estado en el frente de la batalla, Señor, tratando de salvar vidas, Señor, tratando, Señor, de hacer todo lo que pueden, Señor, humanamente, Señor. Pero nosotros sabemos que tú eres, Señor, nuestro Dios y que tú puedes ayudarlos, Señor, a cada uno de ellos, Señor. A las enfermeras, a las ayudantes de enfermeras, Señor, a la gente que trabaja haciendo limpieza, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor. Padre, también te pongo en tus manos mi familia, Señor, mis hijas, mis nietos, mis nietas, mis hermanas, Señor, aquí en Los Ángeles, en los Estados Unidos y también allá en El Salvador, Señor. Te ruego por mis sobrinos, por mi sobrino también que está en Tijuana, Señor, que vive ahí, Señor. Tony, Señor. Te pongo en tus manos también a la familia de mi esposa, Señor, a José Manuel y a Jesús y sus esposas, sus hijos. Te ruego, Dios, que tengas misericordia de toda la humanidad, Padre, en el nombre bendito de Jesús. También te pongo en tus manos a todos nuestros hermanos de la iglesia Emanuel, Señor. Que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, que les des, Señor, la sabiduría de cómo cuidarse, Señor. Siguiendo las instrucciones de todos los gobernantes, Señor, en cualquier parte, en cualquier ciudad. Hay diferentes, Señor, pero te pedimos diferentes instrucciones, Señor, pero son las mismas, Padre. Gracias te doy porque hasta aquí tú nos has guardado, me diste trabajo, nos diste comida, nos has dado la fuerza y la fortaleza, bendito Dios, para poder pasar este día, Señor. Y gracias porque hasta aquí tú nos tienes sanos y salvos, Señor, para la gloria de tu nombre. Te ruego también por mis hermanos del centro de rehabilitación y te doy las gracias porque hasta aquí tú sigues, Señor, guardándolos a ellos porque no se han enfermado, Señor. Mis hermanos en la segunda planta también ten misericordia de todos ellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En tus manos está nuestra vida, Señor. Ayúdanos a seguir esperando tu venida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entramos a Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Dice, vimos en Mateo capítulo 24, ayer llegamos hasta el versículo 44, hoy comenzamos en el mismo capítulo 24 y seguimos en el 45. Vimos que la primera sección del discurso en el Monte de los Olivos era definitivamente judía. Una lectura cuidadosa de una sección indica que la escena ha cambiado. Jesús había estado describiendo los eventos y señales del período de la tribulación y había mencionado un juicio tras otro, culminando con su regreso a la tierra. Pero en esta sección el énfasis está en que el Señor retarda su venida. Según Mateo capítulo 48, vemos: pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. Y en Mateo 25:5, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Amén. Parece razonable asignar Mateo capítulo 24, 45 y Mateo 24, 30 a nuestra edad presente de la iglesia, durante cuyo tiempo parece que el Señor tarda en venir. Según segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice la Biblia: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra,
que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Porque muchos dicen siempre, ¿no? Ayer también yo lo dije, desde hace mucho tiempo yo vengo oyendo que el Señor ya viene, y oí también a Gigi Ávila, yo lo oí y era la predicación de él. Cristo viene, es más, su ministerio se llamaba así, Cristo viene pronto, ¿verdad? Pero es lo que nosotros tenemos que anunciar. ¿Cuántos años pasó Noé anunciando que iba a haber el diluvio? Fueron 120 años y la gente se burlaba. La sección final de Mateo 25, 31 al 46 describe el juicio que el Señor ejecutará cuando regrese a la tierra. En general, las enseñanzas del discurso en el Monte de los Olivos se relacionan a los judíos. Mateo 24, 4 al 44. A la iglesia, Mateo 24, 45, 25 al 30. Mateo 24, 45 y capítulo 25, 30. Y a las naciones gentiles, Mateo 25, 31 al 46. Esto corresponde a la división triple de la humanidad mencionada por Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. Ya hemos estudiado en detalle la venida de nuestro Señor en lo que toca a Israel. Así que ahora veámosla en las dos relaciones restantes, la venida de Cristo y la iglesia, Mateo 24, 45. Al capítulo 25, verso 30. No debe sorprendernos que nuestro Señor de repente deje de hablar de su venida en lo que se relaciona a Israel y empiece a hablar en lo que se relaciona a la iglesia. En las Escrituras no es raro que uno de los que está hablando o escribiendo cambie el énfasis a media frase. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre nuestro, príncipe de paz. La edad entera de la iglesia está representada en el tiempo que transcurre entre la palabra dado y la edad de la iglesia ocurre entre el año de la buena voluntad y el día, fíjense bien, dado. La palabra y el principado, un periodo similar se ve en Isaías 61,
2. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Señor nuestro, y consolar a todos los que están de luto. Eso está en Isaías 61, 2. De donde la edad de la iglesia ocurre entre el año de la buena voluntad y el día de la venganza. En la sección dedicada a Israel, Jesús describió primordialmente los sucesos externos del periodo. En esta sección dedicada a la iglesia describió actitudes internas. Aun cuando todo el que ha confiado en Jesucristo como Salvador va al cielo. Juan 3:16 al 18. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para estar ahí, para estar en la lista, hay que creer en Jesús. Hay que aceptar a Jesús. No todo creyente está listo para encontrarse con el Señor. Cuando Jesucristo vuelve y lleva a su iglesia al cielo, se sentará en su trono de juicio y juzgará a su pueblo. Va a juzgar a su pueblo, ¿verdad? Y aquí, ¿qué oímos? Que cuando estemos allá, ¿qué pasa? Vamos al tribunal de Cristo. Pero aquí, oiga cómo dice, Romanos 14:10. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno. En Romanos 14:10 al 12. En segunda carta a los Corintios 5:8 al 11. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El misterio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No juzgará nuestros pecados, porque estos ya fueron juzgados en la cruz, según Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil,
por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que hacemos, de cómo vivimos cada día, ¿verdad? Vivir en paz, pero juzgará nuestras obras y dará recompensa a los que se las han ganado. En 1 Corintios capítulo 3, verso 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Fíjense cómo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Ah? Pablo le está diciendo, cuando habla de él y de todo el equipo de él, dice, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son las almas que han venido a Cristo por medio de nosotros. La labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelado. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Por eso tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. O sea, a mucha gente ha trabajado para el Señor de una u otra manera. ¿Ya? Hemos trabajado para el Señor de una u otra manera. Cada quien, por eso no podemos juzgar a nadie, porque el que nos va a juzgar es el Señor. Dice, perdón, les decía, no juzgará nuestros pecados porque estos ya fueron perdonados. Dice, esta parábola sugieren 1 Corintios capítulo 3 al 15, les leí. Esta parábola sugiere que Jesús juzgará a 3 grupos diferentes. Siervos obedientes y desobedientes. Está hablando en Mateo capítulo 45 al 51. Capítulo 24, 45 al 51. Al pueblo de Dios en la tierra se le llama familia, según Gálatas 10 y Efesios 2:19. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de Dios. Efesios 2:19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios ha puesto siervos sobre cada familia para alimentarla. Estos nos sugiere la familia de la iglesia local, con sus líderes espirituales. ¿Se da cuenta de lo que les decía? Pastores, ¿verdad? El propósito del liderazgo espiritual es que los líderes alimenten al pueblo.
no que el pueblo alimente a los líderes. El apóstol Pedro captó esta verdad y la recalcó en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino voluntariamente, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Se da cuenta que está hablando de los pastores? De los que enseñamos, de los que tienen a cargo un grupo. De eso habla. Es asunto serio ser pastor u otro oficial de la iglesia local. Debemos tener cuidado de que nuestros motivos sean justos y que sirvamos a Cristo y a su pueblo en amor. Tanto en palabra como en obra debemos guiar a la familia en el camino derecho. Hebreos capítulo 13, versos 7 y 8. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La tarea del siervo no es ser popular, sino obediente. Debe dar de comer a la familia el alimento que necesita y cuando lo necesita. Debe sacar de su almacén espiritual cosas viejas y nuevas. Mateo capítulo 13, versículo 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante, a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Algunos de los que enseñan la Biblia por buscar cosas nuevas y emocionantes se olvidan de la nutrición de las viejas verdades de la palabra. Otros pastores, en cambio, se dedican tanto a lo antiguo que no descubren nuevas nociones y nuevas aplicaciones de las viejas verdades, De lo viejo brota lo nuevo y lo nuevo da mucho mayor significado a lo viejo. Cuando el Señor venga, el líder espiritual que cumple su ministerio con obediencia a Dios recibirá recompensa, pero si no está haciéndolo, será tratado con rigor. El versículo 51 de Mateo 24 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Incluso en esos días de gobierno despótico, era inconcebible que un amo destrozara a su siervo. El cuadro entero es de dolor y pérdida. Esto no sugiere medidas punitivas en el tribunal de Cristo, porque tendremos cuerpo glorificado. Pero sí sugiere pérdida de recompensa y pérdida de oportunidades.
pues la realidad es que ya los que vayamos a Cristo, los que seamos levantados, ya la hicimos, ¿verdad? Pero por eso dice que el siervo que lo haya haciendo lo que él le mandó a hacer. Pero también hay otros que dicen, no, pues él ya tarda, voy a hacer de otra manera. Y empiezan a salirse de las cosas, se desvían de la palabra, ya no hacen lo mismo que hacían al principio, y entonces ahí está el problema. Ahí es donde vienen los problemas. Por eso el estudio es de leer, estudiar la Biblia, no versículo, o sea, hacer doctrina de un versículo, no, de los capítulos. Dice aquí, Jesús no amplió la verdad aquí, fíjese, pero por otras porciones bíblicas aprendemos que una recompensa por el servicio obediente será ministrar en el reino que Él establecerá en la tierra. Yo a veces les digo bromeando a los muchachos del centro de rehabilitación, si ustedes no sobrepasan al maestro, yo voy a seguir siendo su capitán, yo lo voy a tener que comandar allá también. Ustedes tienen que sobrepasarme a mí, ustedes tienen que dedicarse también al Señor. Ustedes tienen que ser predicadores, pastores, lo que el Señor les haya puesto en su corazón. Todos tenemos en que sea un don. Y hay quienes tienen todos los dones. ¿Sí? ¿Y quién le va a decir algo al Señor? Si Él le plació dárselos a Brian, dárselos a mi esposa o dármelos a mí. ¿Qué van a hacer? Nada. Esa es la situación. Mire lo que dice Lucas 9, 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo, una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Les dije que era una parábola, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué era una parábola, Brian? Es una comparación con una cosa terrenal y una celestial. Comparar, o sea, en el extracto de todo es comparar algo celestial con algo terrenal. Pero en sí la definición de parábola se deriva del griego, parábole, término que sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto en forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación, igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro. Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. No tenemos que olvidar que Jesús fue un predicador itinerante, y las parábolas son explicaciones y anuncios de su mensaje. Dije, itinerante es una persona que no se queda en el mismo lugar, anda de país en país, de pueblo en pueblo. Eso quiere decir itinerante. Pero él siempre usaba las parábolas. Y es más, a los fariseos les hablaba en parábolas y ellos no entendían. ¿No? Sí, a los religiosos. Tenemos la parábola del sembrador, donde él les da la explicación en el capítulo 13 de Mateo. Él les da la explicación a los discípulos y a otros que lo siguieron, que querían. No solo fueron los discípulos, fueron otros que lo seguían a él por todos lados donde él iba.
Y él le da la explicación. ¿Ah? La recompensa por el servicio obediente es capacidad para mayor servicio. No tener un lugar de ministerio en su reino, para mí será una pérdida tremenda. ¿Qué causó la caída de este siervo? Algo malo pasó en su corazón. Dejó de esperar la venida de su Señor. Mateo 24:48. Vivía como los mundanos y maltrataba a sus consiervos. Cuando los siervos del Señor no pueden trabajar juntos, con frecuencia se debe a que alguien se ha olvidado de que el Señor vendrá. El velar su venida y anhelarla nos motivará a ser fieles y cariñosos. En primera carta de Juan 2:28 dice: ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y también aparece Tesalonicenses, como también tenemos los testigos sabios e insensatos. En Mateo capítulo 25 del 1 al 13, aparece aquí la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron. Pero el problema es que 5 de ellas ya sus lámparas se habían apagado. Son ejemplos que nos da aquí. Y en esos días una boda tenía partes. Primero el novio y sus amigos iban a la casa de él, a la casa de la novia. Para pedirla con sus padres. Entonces el novio y la novia regresaban a la casa del novio para la fiesta de bodas. La sugerencia aquí es que el novio ya había pedido a la novia y se hallaba regresando a su casa. Sin embargo, no debemos enfatizar demasiado la imagen de la iglesia como esposa, porque la mayor parte de esta verdad no fue revelada sino hasta el ministerio de Pablo. Mira lo que dice Efesios, capítulo 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Por 2000 años la iglesia ha sabido que Jesús viene otra vez. Es más, 2020 años. Sin embargo, muchos creyentes están aletargados y soñolientos. Ya no están emocionados por la inminente venida del Señor. Como resultado, se da muy poco testimonio eficaz de que el Señor viene otra vez.
el aceite de las lámparas nos recuerda el aceite especial que se usaba en los servicios en el tabernáculo. Éxodo 27, 20 al 21. Éxodo 27, 20 al 21. Mandarás a los hijos de Israel a que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, como estatuto perpetuo para las generaciones de los hijos de Israel. Mayormente el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero me pregunto si acaso este aceite en particular pueda ser también un símbolo de la palabra de Dios. La iglesia debería resplandecer como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida. Pero miren lo que dice Filipenses 2, del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos guardar la palabra de su paciencia, Apocalipsis 3:10, y testificar con perseverancia del retorno de Jesucristo. Cuando el novio y la novia aparecieron, la mitad de las vírgenes no pudieron encender las lámparas porque no tenían aceite. Nuestras lámparas se apagan, dijeron. Las que tienen aceite pudieron encender sus lámparas y mantenerlas brillando. Estas entraron a la fiesta de bodas y no las insensatas, que no tenían aceite. Esto sugiere que no todo el que profesa ser creyente entrará en el cielo. Porque algunos, en realidad, nunca han confiado en Jesucristo. Sin el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, no puede haber verdadera salvación. Amén. Jesús concluyó esta parábola con la advertencia que ya había dicho antes. Velad, Mateo 42. Esto no quiere decir pararse en la cumbre de una montaña para escudriñar el firmamento. Quiere decir permanecer despiertos y alertas. En el libro de los Hechos 1, 9 al 11, Mateo 26, 38 al 41, Mateo 25, 14 al 30, Lucas 19, 11 al 27. Alertas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vamos a parar, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque
Cada día, Señor, que la estudiamos, la leemos, Señor, aprendemos más, Señor, y entendemos más, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo es el que nos enseña tu bendita palabra, Señor. Te alabo, Señor, y te doy gracias y te pido que sigas trabajando en nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a seguir adelante, Señor, esperando tu venida, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.